Buenos días a todas y a todos. Ojalá pudiera ya yo dar la conferencia en euskera, porque me encanta Euskal Herria y sería una suerte, pero me lo habéis puesto muy complicado. En realidad soy una enamorada de aquí y también eso me permite ser bastante libre, porque aquí vais un pasito adelante de cuestiones que voy a tratar y que a veces en algunos contextos se interpretan o se malinterpretan maliciosamente. Como punto de partida, como veis, vengo cañera, y es que todo esto es una herencia que tenemos de un androcentrismo científico, médico, ligado también al estudio del deporte en la mujer, que nos ha ignorado, que nos ha adaptado un mundo de hombres directamente a un modelo fisiológico que es diferente, que es el de la mujer, en muchos sentidos. También hay contextos ligados al género que ha afectado, y ahora tenemos que partir de cero. Hay esta mujercita que veis en el centro, es Karma Valls, que fue la primera que empecé a decir, pero vamos a ver si es que los fármacos están testados, tanto el principio activo como la dosis en función de un modelo masculino que nada tiene que ver y se ajusta a las mujeres. Si es que no hemos tenido en cuenta el ciclo menstrual ni la fase cuando somos un modelo cíclico. Si es que hasta el año 93 no empezamos a meter a las mujeres en los estudios, por lo tanto tenemos un vacío de conocimiento que repercute directamente en la salud. Pues ¿qué vamos a esperar en el entrenamiento? Y pongo como ejemplo aquí los niveles de actividad física o las recomendaciones o los beneficios que obtiene la mujer con el entrenamiento de todo tipo. Necesitamos menos volumen para obtener los mismos beneficios, necesitamos menos minutos de actividad física, pero ¿a que nunca os han contado las guías de actividad física en función del sexo? Una cosa tan sumamente básica. Bueno, esto es de una publicación, una revista de cardiología. Pero nos podemos ir a otros factores, ahora que está tan de moda el ayuno intermitente o el entreno en ayunas o incluso en las necesidades de sueño. Las mujeres necesitamos de 7 a 9 horas, más tiempo porque tenemos un procesamiento cognitivo más activo, una mayor actividad cerebral durante el día. No se invierte, seguimos sin invertir en patologías específicas de la mujer. Incluso nos han contado mitos y mentiras como que los óvulos de las mujeres envejecían y van perdiendo calidad genética, y ahora resulta que el reloj biológico lo aporta el esperma. Pero hasta ahora, la presión que hemos tenido las mujeres con congélate los óvulos a los 35 años, que si no te vas a quedar jorra, como diríamos en mi tierra. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Pues exactamente lo mismo, con el ayuno, el entreno en ayuno. La mujer tiende más a estar en situaciones de catabolismo, eso es de degradación de músculo, de que interfiere negativamente en la síntesis proteica, en las ganancias musculares, en las ganancias del entreno. O lo mismo a la hora del día que una mujer tiene que practicar el ayuno. No, quítate la cena, pero no te quites el desayuno, porque nosotros sí que necesitamos un aporte proteico muy regular y un aporte de hidratos adecuado, porque luego vienen las complicaciones que se naturalizan. Luego me veréis hablar mucho de cómo se normaliza una disfunción menstrual, que a la mujer tenga una amenorrea o no le venga la menstruación, y cómo luego se tapa con una píldora anticonceptiva. Aquí vais viendo, a mí me encantaría poder hablaros, porque soy una enamorada, ya sabéis, de la fisiología, porque es la asignatura que imparto, pero sobre todo de la endocrinología ligada al metabolismo de la mujer, que encima es cíclico y es un modelo bastante más complejo, pero más enriquecedor, o que es un mundo de posibilidades que se abren. Entonces, claro, todos estos ejes se me empiezan a afectar, interaccionan unos con otros, los cuadros de estrés, cuando baja la dopamina, sube la prolactina, inhibo el eje reproductor de la mujer, el cortisol me pone en una situación catabólica, con lo que no tengo ganancia. Todo esto hace que se me caigan también las funciones ováricas, la función de tiroidea, en fin, todo esto se va en cierto modo retroalimentando, y parece que la comunidad científica estamos esperando que haya una evidencia de 258.400 artículos para poder decir que sí, que efectivamente hay diferencias biológicas. Pero las mujeres lo vienen diciendo, y hay que escuchar a las mujeres porque lo llevan diciendo en redes, lo llevan diciendo directamente a sus entrenadores o entrenadoras desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la conclusión? Pues que todo este conocimiento muchas veces no se ha generado porque no estábamos las mujeres en la investigación observando nuestros cuerpos y sacando hipótesis científicas de las cuales derivar en todo esto. Yo lo veo como una oportunidad de mejora. La pena es que muchas veces se ha empezado a estudiar a la mujer cuando ha interesado desde el punto de vista del rendimiento deportivo, de las medallas, y eso ya hace que haya un objetivo torticero detrás, que no vaya ni mucho menos detrás de la salud.
¿Cuál es el motivo? Uno de ellos es la falta de representación de la mujer en la ciencia, y en la ciencia del deporte o en la medicina del deporte esto es sangrante. Y luego, bueno, pues hemos visto cómo los varones, cuando estudiaban cuestiones femeninas, muchas veces nos preguntaban el tamaño de los pesos, de los pechos, de la forma, su primera relación sexual, como si eso influyera en las manifestaciones de una patología como la endometriosis. Entonces también hay que tener en cuenta que no solo es que no estemos llegando, digamos, a los altos niveles de la ciencia o las decisiones que se toman a nivel científico, sino que hay un sesgo tremendo de género que se suma a la carencia de conocimiento biológico. Creo que la hipótesis a veces parte de la experiencia. Es normal que a mí no se me ocurran hipótesis sobre la disfunción eréctil. Tiene todo el sentido del mundo. Igual que una mujer cuando se ha incorporado al ámbito deportivo y empieza a investigar, dice, oye, pues parece que hoy, yo por ejemplo que me gusta nadar, hoy me sale muy bien la respiración bilateral, hoy me noto aquí yo que estoy muy chula, muy empoderada y que se me ponga enfrente a quien quiera, que estoy como un torillo que me lo cargo. Y otros días como, ay, estoy cansado, venga, me dejo un poquito. Bueno, eso se está empezando ahora a testar de forma empírica, pero no hemos llegado a estas hipótesis muchas veces porque, fijaros, no tenemos ninguna mujer editora jefe en revistas de Sport Sciences y fijaros en la prevalencia de hombres y mujeres en las publicaciones del área del deporte. Para responder un poco a esta carencia, creamos la red Liderarmas, que lo que trata es de reforzar el liderazgo de la mujer y la presencia en el deporte, no solo aplicándolo al entrenamiento o a su salud, sino también de cara a dirigir proyectos de investigación específicos de la mujer. Y también cuando se ha incorporado la mujer al estudio en general, pues hemos visto que las antropólogas, las arqueólogas, empezaban a ver que, oye, aquí hay algo que no nos cuadra, que ahora resulta que la mujer del Paleolítico y del Neolítico era como una atleta del presente, o sea, tenían una condición física tremenda y no estaban, por supuesto, en sus cuevas haciendo el puchero mientras llegara el marido de cazar, sino que empezamos a ver los restos, los analizamos bien y el 50% de los restos eran de mujeres cazadoras que estaban con todos sus útiles de caza. ¿Qué sabemos también? Y en este sentido es muy interesante que se ha hecho tanto, se ha dado por hecho las cuestiones de género actuales, que muchas veces si veían un esqueleto también con joyas decían, esto es una mujer, y a lo mejor era un varón, porque en otras etapas ellos ornamentaban. Entonces se está teniendo que reescribir incluso toda la arqueología en este respecto. Como punto de partida, y para que tengáis una imagen genérica, este prisma androcéntrico que os voy a comentar se ha centrado en al final llegar a la conclusión de que hay una fragilidad femenina, como que el sexo biológicamente en ese sentido, sobre todo en relación a la fuerza ligada al rendimiento físico más débil, es la mujer. Y lo que sabemos es que lo que hay es un modelo distinto. El modelo de mujer es un modelo mucho más resiliente, más adaptativo desde el punto de vista fisiológico y con respecto a la eficiencia energética hay unas adaptaciones que se suman a otras psicológicas que luego comentaré que hace que la mujer en según qué disciplinas tenga incluso una superioridad o una ventaja de base. Por lo tanto, todas estas diferencias que nos han contado desde el punto de vista del rendimiento absoluto vamos a cogerlas con pinzas porque son cuestiones antropométricas, morfológicas, hematológicas que se pueden compensar por otras vías y para empezar tenemos que potenciar las positivas o aquellas en las que la mujer de entrada tiene un refuerzo. Esta es una compañera del equipo de gobierno, una vicerrectora de la Universidad de Granada, que es la que empezó a ver todo esto y tiene publicados varios libros de prehistorias de mujeres, donde yo le decía, Marga, es que en realidad vamos de la mano, porque tú me estás reportando que las mujeres del Neolítico eran unas bestias, creo que tenían más fuerzas que digamos las deportistas de remo actual, y qué casualidad que eso que vemos en fisiología de mayor resistencia a la fatiga, que ahora contaremos, era esencial para la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Porque no tenemos garras, grandes colmillos para cazar. Nosotros, el homínido, lamentablemente cazábamos por aburrimiento, por agotamiento de la presa, nos teníamos que tirar días persiguiéndola y para eso era muy necesario modelos metabólicos que tuvieran mucha resistencia a la fatiga. No me interesa la potencia y la fuerza máxima porque no me voy a poner a la altura de un gran mamífero, lo que me necesito es mucho volumen de mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo. Eso hace que haya una similitud entre la mujer del Paleolítico, una mujer fuerte, corpulenta, con gran resistencia a la fatiga, muy eficiente energéticamente, con control térmico, que es otro de los mitos que ahora veréis, las mujeres tienen el mismo control térmico, incluso mejor termorregulación según los últimos estudios, que tiramos mucho más de grasa, ahora veremos cómo preservamos más el glucógeno y que tenemos sobre todo una tolerancia al dolor. Esto lo digo mucho, las mujeres sufrimos más
pero sufrimos mejor, se nos da mejor sufrir, ¿vale? Aunque el umbral del dolor esté más bajo. Y a veces es muy relevante esto de cara al resultado de ciertas pruebas muy largas, lo que llamaríamos un ultra trail o todas estas pruebas que son una auténtica barbaridad y dices, ¿qué está pasando aquí? Bien, a mí me gusta resumirlo con un refrán, para que entendáis fisiológicamente qué dos modelos estamos poniendo a comparar. Las hembras serían los mastines y los machos serían los galgos. Y hay un refrán que dice, más corre el galgo que el mastín, pero si el trayecto es largo, antes llega el mastín que el galgo. Bien, ¿por qué se produce esto? Porque las mujeres, aparte, porque tienen una hormona que es un gran escudo metabólico, que es el estrógeno, tienen más fibras tipo 1, que son las que tienen mitocondrias, un compañero de fisiología diría las supermitocondrias de las mujeres, de las hembras, que favorecen también una oxidación mayor de grasa, menos consumo de glucógeno, que además lo pueden utilizar para momentos concretos de la competición, tienen una mayor activación simpática, pero sobre todo una mejor perfusión, también mediada por el estrógeno, lo que hace que esa vasodilatación ya me esté ayudando a que el músculo esté más perfundido, pero si encima tengo menos masa muscular, menos compresión mecánica, eso también me ayuda para eliminar los metabolitos de desecho. Con lo tanto, tengo un modelo que en realidad es más resistente al esfuerzo o a la acumulación de todos estos productos del desecho. No voy a extenderme mucho porque si no me va a reñir Sara de que me paso de tiempo. Pero lo que sí que me molesta, y aquí mi segundo enfado del día, es cuando empiezan a comparar con las marcas. Dice, pero si es que, mira las marcas, es que en el maratón el hombre sigue ganando, es que no sé cuánto tienen, sí, en torno a un 10%, pero vámonos al origen de la cuestión. ¿Cuándo se ha incorporado la mujer al entrenamiento deportivo o a la competición deportiva? Porque llevamos casi siglos de retraso. ¿Cómo se nos ha entrenado a las mujeres? ¿Se nos ha entrenado en función de nuestro metabolismo específico, nuestra fisiología? ¿Qué está pasando cuando un mayor número de mujeres participan? Vamos a contar los números de forma paritaria. Por ejemplo, el caso del maratón, estamos viendo la pendiente de mejoría que están teniendo las mujeres en el maratón. Creo que esto está ya bastante anticuado, no está ya en 2.15, está bastante menos. O luego en disciplinas relacionadas con el control motor fino, de nuevo nos vamos a la mujer del paleolítico, la precisión, ahí ya sí que están las mujeres mostrando superioridad con respecto a los hombres. No me gusta usar varón porque ahora lo usa mucho un partido político y entonces digo hombre. Bien, en cuestión... lo que no hemos dedicado a hacer es básicamente a que tu plan de entrenamiento se ha basado en un hombre cis, blanco, de 25 años, y eso lo hemos extrapolado. Hemos tenido el protocolo de entrenamiento de Pepe, ha llegado Pepa, que se ha incorporado más tarde, y hemos dicho, pues aquí está, el entrenamiento de Pepa es el de Pepe en miniatura, y nos hemos quedado súper conformes, y hemos dicho, ay, qué de pobrecita, es que estos son más frágiles. Bien, pues no, tenemos un motor distinto, un coche distinto, con una gasolina o una fuente energética diferente, con un rodaje o un nivel morfológico diferente, que sería esa rueda, con unas fibras musculares diferentes, y si aprendemos esto y lo podemos aplicar, pues ya sabremos que hay un mundo de posibilidades que son ganancias para todos y todas, con programas específicos diseñados para la mujer, mejora del rendimiento orientado a la mujer, gestión deportiva con centros específicos para poblaciones, situaciones poblacionales y fisiológicas de la mujer, y ya no quiero abrir el melón de la nutrición deportiva y las ayudas ergogénicas, que la hemos hecho de nuevo en un modelo metabólico de hombre, y le hemos dado la cafeína a la mujer igualmente, cuando la respuesta es totalmente diferente y nos podríamos beneficiar de otros suplementos, por ejemplo, de la creatina. Pasándolo un poquito, porque como esto lo he intentado resumir y además hay mucho texto, sabemos, oxidamos más grasa, el hombre tira más de glucógeno. Nosotras tenemos una mayor eficiencia mitocondrial por esas fibras tipo 1 que tienen más mitocondrias, las lentas, ¿vale? Y nos recuperamos más rápido del esfuerzo. Hay un patrón evolutivo de resistencia y economía energética. Eso está ahí y eso está relacionado también con nuestro metabolismo. Aquí veis, por ejemplo, estudios recientes. Estoy intentando subiros las publicaciones de 2024 y 2025 para venir con lo último, porque ha habido una revolución en ese sentido. Fijaros la resistencia a la fatiga. O sea, a mí se me ha criticado mucho que investigo con ratas, y yo decía, pero si es que yo pongo a las ratas hembra y las ratas macho y me tengo que tirar 15 minutos más hasta que llega a incrementar la hembra. ¿Qué está pasando aquí? Pero la he investigado en ratas.
Digo, pero si el metabolismo es el mismo, las reacciones químicas no pueden cambiar, los humanos no somos aquí una cosa aparte. Bien, pues ahora ya por fin vamos teniendo estudios en humanos que vienen a confirmar un poco lo mismo. Luego están las técnicas deportivas. Yo una técnica deportiva lo tengo que adaptar a la morfología, a la antropología, a la antropometría de una mujer, o la adiposidad, en el caso, por ejemplo, de una nadadora que me reduce la resistencia frontal y con ello me sube la línea de flotación. O sea, todo eso no se ha hecho. Pues tenemos ahí de nuevo una posibilidad de mejora. Y aquí voy a daros como unos tips, un resultado clave de cómo aplico al entrenamiento aeróbico, al de fuerza, etcétera, etcétera, en una mujer. En el aeróbico, métele continuo de moderada intensidad porque me va a estimular esa biogénesis mitocondrial. Ten cuidado con el abordaje nutricional, no te quedes corto, los déficits energéticos son mucho más traicioneros en la mujer y podemos meterle más volúmenes a intensidades moderadas. Hay que meterle más carga y más volúmenes a la mujer y se me va a recuperar antes en condiciones en respecto al metabolismo aeróbico. Fijaros, aquí se ve claramente cómo corre una maratón un hombre y una mujer en azulito, como nosotras somos más lentitas, pero luego de repente que pasan los últimos kilómetros, que en el varón, en el hombre es como que dice que viene el hombre del mazo, que verás tú que me da un bajón tremendo, pues ellas acaban a más velocidad incluso que los hombres, ¿vale? Es como que hemos dejado ahí una reserva energética de glucógeno que nos llega a los estadios finales y nos hace llegar en mejores condiciones, incluso incrementamos la velocidad, somos más eficientes, mantenemos mejor. ¿Qué pasa a nivel muscular? Más fibras tipo 2 en el varón, más fuerza, más potencia, más fuerza, velocidad, más hipertrofia. Esa fuerza máxima está ahí, es inevitable, porque tenemos a la testosterona, que es la hormona anabólica por excelencia, la que tiene más fuerza. Pero cuando normalizamos por masa muscular, por valores antropométricos y sobre todo por un entrenamiento bien dirigido, las distancias se reducen considerablemente. ¿Qué tiene la mujer? Más resistencia a la fatiga muscular, sobre todo en contracciones isométricas o a menos intensidad de la contracción. Aplicación al entrenamiento de fuerza, volúmenes de entrenamiento elevados, descansos más cortos, que luego hablaré de esto, énfasis en la fuerza de resistencia, que ahí le voy a poder exigir a la mujer lo que quiera, incluyo las cargas altas cuando me interese, una síntesis a nivel de fijación de nitrógeno, de síntesis proteica más eficaz, que encima no va a tener tanta fatiga, por lo tanto probablemente pueda meter incluso una sesión adicional más a la semana, y ojo a los aspectos nutricionales, el aporte proteico y el aporte en general. ¿Qué vemos también ahora en los últimos tiempos? Y me parece una gran noticia porque nos habíamos olvidado de ello, que si bien tenemos la testosterona, que también tiene una influencia en el metabolismo de la mujer y que se incrementa su síntesis después del entrenamiento o en mujeres entrenadas, el estradiol, la parte de lo que he comentado, de la oxidación de grasas y la preservación del glucógeno, lo que hace es tener un efecto muy protector a nivel muscular. Es un efecto antioxidante, se coloca dentro de la membrana lipídica, lo que da una estabilidad a la membrana del miocito, y con ello lo que hace es evitar que se degrade y mejorar esa síntesis desde el punto de vista genético, esa síntesis proteica. O sea, el estradiol es un gran aliado también a nivel muscular, un factor protector. Por eso luego veremos, yo no me da tiempo a ver, pero me gustaría mucho hablar de la menopausia y posmenopausia para ver cómo abordar toda esta cuestión. Ahora tenemos grandes publicaciones de revistas científicas de mucho impacto donde hablan claramente e inevitablemente de que no hemos olvidado del estrógeno y los gestágenos. El corazón, más grande, más volumen, más descarga sistólica, mayor masa. ¿Qué tiene el de la mujer? Es más elástico, tiene más distensibilidad, tiene un mejor llenado diastólico, tiene mayor capacidad antioxidante endotelial, sobre todo cuando están los estrógenos. De nuevo, hay un factor cardioprotector fundamental en la mujer. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese sentido? Pues como sé que tengo un corazón que me funciona muy bien, que le puedo meter más tralla, entre comillas, pues quitarme también mucho de los complejos. Uno de ellos, por ejemplo, era el tema de la capacidad termorreguladora de la mujer. Fijaros, ha salido en octubre de este año un estudio donde ven que para nada hay diferencias en la acumulación de calor en la mujer. Otra cosa es que le demos la píldora, que es muy termogénica por la progesterona, pero luego, si me da tiempo, hablo de la píldora. De nuevo, aunque tenemos un consumo máximo de oxígeno inferior, en torno al 10-15% menos, con menos hemoglobina, lo puedo compensar con esos otros factores de respuesta cardiovascular que hay en la mujer, con esa menor rigidez, con esa mayor capacidad elástica y de llenado. Siempre le digo a mis estudiantes, ¿qué es más importante, la sístole o la diástole? Exactamente igual, si yo no lleno no tengo con lo que vaciar, por lo tanto la capacidad de distensión cardíaca es muy importante. Puedo meter entrenamiento continuo de alta intensidad sin ningún problema, sesiones más largas, y luego si lo que quiero es estimular
digamos, el subir el hematocrito, subir la hemoglobina, pues puedo entrenar con bloques de hipoxia, puedo entrenar a altitud y voy compensando, pero ya de cara con el entrenamiento no se va a ver tan marcado porque ya además tengo un modelo que es más eficiente, que consume menos y tiene menos requerimiento de gasto cardíaco. A nivel de volúmenes pulmonares pasa un poco lo mismo, pulmones más grandes, volúmenes mayores, pero luego la eficiencia ventilatoria, el ajustar por la superficie corporal total, en este caso la mujer tiene menos espacio muerto, más distensibilidad y es más económica en el rendimiento con respecto a la función respiratoria. Intervalos de recuperación de nuevo más cortos, pausas activas más cortas y saber que las adaptaciones cardiorrespiratorias van a ser más óptimas muchas veces cuando no me voy al modelo masculino. Esto se ve muy claro, lo que os decía de acortar los espacios. Por ejemplo, en los protocolos HIIT del tipo que sea, vemos como conforme vamos acortando, por ejemplo, en vez de 160, 180 segundos, me voy a 30 segundos de periodo de descanso entre una serie y otra y veo que hay mayores ganancias que se incrementan los periodos de descanso. Luego, en ejercicios intermitentes, deportes intermitentes, tenis, balonmano, fútbol, voleibol, voy a cortar las pausas, que voy a conseguir mayores mejoras porque la mujer no necesita tanto tiempo para recuperarse para el esfuerzo siguiente. No sé cómo voy de tiempo, pero las 5 minutos. Bueno, las lesiones es otra de las cuestiones que se ha hablado mucho. Varía en función del ciclo menstrual y varía también por cuestiones fisiológicas puramente. La mujer tiene más tendencia a tener tensiones de tipo ligamentoso, porque tiene una mayor hiperlasitud articular, sobre todo esto fluctúa a lo largo del ciclo menstrual, en la menstruación tiene más rigidez, en mitad de la lútea por la relaxina tiene más flexibilidad, más lasitud, más riesgo de lesión del cruzado anterior, sumado con los ángulos Q, también a nivel de cadera más aducción, más rotación de tronco, todo esto se corrige, sobre todo el entrenamiento de fuerza excéntrico y de control neuromuscular está dando resultados muy buenos y por lo tanto yo puedo prevenir esas lesiones que son más prevalentes en la mujer, solo tengo que conocer la biomecánica y la fisiología específica de la mujer. Todo esto, como os decía, trabajo de glúteo medio, rotador externo de cadera, ese entrenamiento de fuerza excéntrica y del trabajo de core es fundamental para el control motor y evitar esos desajustes y las tensiones y programas preventivos. Y quizá esta parte me gusta especialmente, porque es lo que comentamos. Hay unos aspectos cognitivos o psicológicos que no todo depende del sexo, pero también porque las hormonas, recordemos, no solo, y sobre todo el estrógeno, no solo funciona a nivel del sistema reproductor femenino. Tenemos receptores estrogénicos y de gestágenos en todo nuestro cuerpo. O sea, la mujer está, de nuevo, como decimos en mi tierra, espurriada de receptores estrogénicos. En cualquier sitio os vais a encontrar receptores estrogénicos. ¿Cómo nos va a afectar a nivel emocional las fluctuaciones que hay de estas hormonas? Indudablemente sí. Y por eso, siempre que nos centremos en las partes metabólicas, yo me voy a quedar insatisfecha, porque una deportista no es solo la cantidad de fuerza que puede ejercer o la capacidad cardiorrespiratoria, su consumo de oxígeno a lo largo del ciclo. Una mujer es cómo se siente. Escúchale a la mujer y te dirá que cuando está menstruando está cansada y su cuerpo le está pidiendo descansar. Y cuando está cerca de la ovulación está muy empoderada, está muy segura, tiene picos, mayores picos, que yo le diría a nivel metabólico, de ganancia de síntesis proteica, de masa muscular, pero sobre todo tiene una regulación emocional distinta. Y eso se trabaja y eso se orienta y le dices, vamos a ver, hoy te vas a sentir aquí, pues ahora vamos a jugar con el lenguaje corporal, o ahora no te me vengas muy arriba, vas a ser más prudente. Todo eso se trabaja, pero para eso tienes que conocer el modelo cíclico que tienes delante. Bien, pues tenemos mayor autorregulación, mayor tolerancia al dolor, y la tolerancia al dolor es clave, sobre todo en los deportes de fondo. El que sepamos sufrir más, que está en parte relacionado con una cuestión de supervivencia, las mujeres tenemos que parir, o sea, tenemos que exponernos a una situación de dolor tremenda y nuestro organismo, para que la especie no desaparezca, ha dicho que aguanten lo que les venga, ¿vale? Y eso se nota mucho en las ultra trail, en las pruebas estas tan largas, el no pain, no gain. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que mujeres que no son ni el 0,5% de las que se presentan a las competiciones terribles de 5.000 kilómetros, de 420 kilómetros, de los 101 kilómetros de ronda, de repente o ganan o quedan muy bien cuando digamos que se han presentado muy poquitas? Pues por cuestiones relacionadas con el metabolismo energético, pero eso no lo explica todo. Aquí tenemos la capacidad de sufrir y estas pruebas se basan en cuánto estás dispuesta a sufrir. ¿Cómo de mal lo quieres pasar? Pues aquí no nos gana nadie, ¿vale? Y por eso tengo también ese componente genético de género que hay que tener en cuenta. Funciones ejecutivas, que esto se ha hablado mucho con respecto al fútbol y demás. No hay diferencia. En el momento que la experiencia deportiva se iguale, en el momento que las mujeres se incorporen
incorporen de forma más precoz a cualquier tipo de disciplina deportiva, no hay diferencias en funciones ejecutivas. Vamos a saber jugar al fútbol, al tenis o lo que sea exactamente igual y vamos a compensar en función de la disparidad que tenemos en nuestra fisiología. Esto está por llegar, pero lo vamos a ver. Por lo tanto, lo que sí que necesito es controlar esa mayor tendencia a cuadros de ansiedad, depresión, con un enfoque de apoyo psicológico específico orientado a la mujer, ¿vale? Una de las cosas que me llama mucho la atención es incluso los estímulos. Los hombres responden mejor a los estímulos visuales y las mujeres a los estímulos auditivos. Aquello que nos cuentan o suena, ¿no? Incluso en la erótica, si me lo cuentan tal, y ellos como yo si lo veo es cuando, pues exactamente pasa igual en el entrenamiento, en las indicaciones que da el entrenador, ¿vale? Nuestro cerebro tiene un procesamiento distinto. Y esto que veis es sistema nervioso central, sistema nervioso central, sistema nervioso central. Las hormonas tienen una influencia en el sistema nervioso central, en cómo yo me siento. Fijaros, incluso ya cuando nos vamos a la parte de la posmenopausia, a nivel de declive, de niebla mental que llamamos, declive cognitivo que ya se queda un poquito más bajo. Hay un montón de estudios de neurociencia que nos lo están diciendo muy claramente. Yo ya, si alguien me niega la influencia del ciclo menstrual solo por cuestiones metabólicas, realmente me molesto porque no saben que somos un modelo que también se basa en la emoción, como todo humano. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, lo que está pasando. Esto es muy cierto, yo tengo una amiga que me lo cuenta, dice, es que de verdad, es que sí, hay mujeres que en el síndrome premenstrual, que es cuando caen esas hormonas protectoras, de repente es que llega una nube que lo cubre todo. Esto tiene un sentido, o sea, eso existe, desde el punto de vista de la neurociencia está indicado y reportado por estudios, ¿vale? Entonces todo esto, conocerlo, que haya comunicación, que no haya barreras comunicativas con los entrenadores, que la propia deportista conozca su ciclo, que no saben en qué fase del ciclo está porque nadie se ha preocupado de enseñárselo y que sepan controlar su ciclo. El hecho del género, que muchas veces tienen miedo a mancharse la equipación deportiva o tienen un pantalón muy claro y eso está interfiriendo en el rendimiento, o el fenómeno de la abeja reina, de a mí no me tiene que influir y yo no tienen por qué ajustarme nada y yo aunque esté menstruando y sangrando pues voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Que muchas veces también es por esa presión social y cuestiones de género que están hasta aquí. Yo cuando vi esto digo, hay mucho trabajo por hacer y por ejemplo en el mundo del deporte femenino todavía se ven este tipo de cosas, ¿vale? Eso es una cuestión de género, pero que también tiene una influencia en el rendimiento deportivo. En definitiva, lo que no podemos hacer es olvidarnos de la menstruación porque es una chivata del estado de la mujer. Lo que tenemos que hacer es valorar el origen de por qué una mujer no tiene la regla, le viene cada más tiempo, tiene amenorrea, qué está pasando con la dieta, y lo que se viene haciendo, y es una vergüenza y me cabrea muchísimo, es prescribir la píldora anticonceptiva ante el primer inconveniente o el primer momento en el que no tiene la mujer la regla. Una deportista tiene que ovular, una deportista necesita sus hormonas ováricas funcionando, y en el momento que hay una disfunción que no esté explicada por una patología ginecológica, que además también habría que ver el origen, lo que estamos haciendo es inhibirle su capacidad de rendimiento endógeno mediado por sus hormonas. No voy a hablar de la dieta porque no le gusta a Sara que lo habla, pero también el aporte proteico, el que se tenga mucho en cuenta el ajuste calórico de la mujer. Hay muchos déficits energéticos de la mujer que se han naturalizado. Lo que digo yo de la chicha, que las mujeres tienen que tener una reserva de grasas, que nosotros dependemos de la oxidación de la grasa, y que todo esto del rendimiento deportivo, del ritmo más eficiente, es verdad, que no estamos ya confirmando, que estamos confirmando que por ejemplo en el fútbol todo esto era una patraña que podemos llegar a los mismos niveles de desarrollo en técnica, táctica, estratégica y demás. En definitiva, os he metido, ya me tengo que ir, ¿no? Bueno, he metido aquí un resumen de las diferencias de sexo y mira qué tabla más bonita he hecho sobre todos los sistemas y áreas, las diferencias entre sexos y cómo aplicaría el entrenamiento específicamente a la mujer. Un modelo diferente requiere pues una intervención diferente. En fin.